Buenas tardes, bienvenidos a la segunda semana de la diversidad biológica, arte, conciencia. Queremos agradecer su presencia, que hayan tomado esta tarde, esperamos que tomen todas las tardes de la semana para acompañarnos. También queremos agradecerle a la Biblioteca Vasconcelos de Conaculta el apoyo que ha estado ofreciéndonos en esta colaboración con Conavio para poder ofrecer al público pues toda esta información y conocimiento sobre la riqueza natural de México. Agradezco a todas las personas que han apoyado la organización. Hay todo pues un ejército atrás de estas charlas, exposiciones, música, talleres, y esperamos que las disfruten. Vamos a hacer lo posible por subir todas estas charlas a internet para que estén disponibles pues para un público más amplio. Les presento a nuestro presidium, el doctor José Sarucán Kermes, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. La licenciada Consuelo Sáizar Guerrero, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La doctora Patricia Kolev, directora de Análisis y Prioridades de la Conavio. Y el maestro Fernando Álvarez del Castillo, director general de Bibliotecas de Conaculta. Vamos a iniciar con unas palabras del doctor Sarucán de bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Carlos. Yo siempre he pensado que estas inauguraciones deben ser lo más breves y lo más al grano posibles, pero realmente lo que interesa es lo que pasa después, no lo que pasa en la inauguración. Gracias, como lo dijo Carlos, a su presencia hoy aquí. Déjenme explicarles por qué hacemos esto. Antes de esto, quiero desde luego repetir el agradecimiento que Carlos Galindo hizo a Conaculta. Esto de hecho es casi un esfuerzo conjunto que nos da mucho gusto haber tenido la oportunidad, el espacio que con gran hospitalidad nos han cedido. Quiero agradecer a la directora de la biblioteca, a la doctora Patricia Hernández, su gentileza y su apoyo en todo, en esto y en la semana que vamos a tener por delante, y desde luego a nuestro, a mí muy querido y admirado maestro Álvarez del Castillo, a quien realmente escucho en sus programas de música casi cada semana, y desde luego la gentileza, por un lado, de haber permitido que esto ocurriera y de haber venido dentro de una agenda muy difícil, muy pesada, la presidenta de Conaculta, la maestra Consuelo, que está aquí con nosotros. La razón que iba a decir yo que nos ha movido esto es la de sensibilizar, socializar a la gente acerca de no nada más la belleza, la importancia de la biodiversidad mexicana, sino el hecho de que somos parte de esa diversidad biológica, aunque nuestra evolución cultural nos ha jalado un poco por otro lado, un mucho por otro lado, que compartimos genes con todas las especies con las que cohabitamos en el planeta, con algunas prácticamente 99% de nuestros genes, con otros organismos mucho más alejados como los hongos gelatinosos como 40%, pero aún ahí compartimos genes con todos estos.
pero se nos olvida porque no está en nuestro imaginario, no está en nuestra cultura, no está en nuestra manera de pensar, porque no hemos sido educados de esa forma por numerosas razones que no es el momento de tocar. Pero el hecho es que, como lo vemos casi día a día ya, con los eventos extremos de clima, con las sequías enormes, con plagas, con la irrupción de enfermedades que no existían antes, etcétera, que estamos verdaderamente inmersos todavía como lo estábamos hace 5, 6, 7, 8 millones de años, cuando nuestros primeros parientes homínidos empezaron a moverse por África, y que dependemos plenamente de esto. Dependemos primero para comer. Los ecosistemas agrícolas nos ofrecen alimentos, la ganadería, lo mismo, la pesca, que hemos arruinado enormemente en muchas zonas marinas del mundo. Y no es sino hasta que perdemos uno de esos servicios que tenemos daños fuertes, nos damos cuenta de que algo no va bien y que lo que perdimos tenía un valor. Esto no está en la cultura de la gente, ni de México, ni de prácticamente ningún lugar. Y curiosamente estamos hablando de esto en un país con una diversidad cultural tan grande como la diversidad biológica, un país en el que hay entre 250 y 300 lenguas, que corresponden a grupos étnicos distintos y que en muchos casos se mantienen y mantienen su identidad y mantienen sobre todo un conocimiento y una relación con la naturaleza que los rodea, que los que vivimos en las ciudades, 70% de los mexicanos hemos perdido. Pero que se puede recuperar, que tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de regresar a la sociedad urbana ese sentimiento de aprecio, de conocimiento, de valoración de la diversidad biológica. Otra vez repito, no nada más como algo sentimental y porque está en buena onda ser verde ahora, sino porque realmente dependemos de esto y lo tenemos que cuidar y tenemos que exigir que se cuide y nosotros hacer nuestra parte. En este sentido, cabe esta segunda semana de la biodiversidad. La primera la hicimos hace un año y pico, un poco, más o menos, y ahora la hacemos hasta ahora porque había esta veda federal de no hablar sobre lo que se hacía en el gobierno hasta después de las elecciones. Bueno, ya estamos después de las elecciones y ahora sí podemos hacer la reunión y celebrar estas cosas en serio. Es una semana en la que habrá actividades muy amplias, desde conferencias sobre la riqueza de nuestros lagos, ríos, la riqueza de los mares, la riqueza de los ecosistemas terrestres, cómo la diversidad cultural ha contribuido a la riqueza biológica. Muchos de ustedes quizá han oído que México es un país megadiverso, quiere decir es uno de los 4 o 5 más ricos en especies y en ecosistemas del mundo, pero no tantos habrán oído que México es además un centro de origen de plantas cultivadas, quizá el segundo o el tercero en importancia en el mundo, ¿no? Junto con el creciente en el cercano Oriente y Asia, o el sureste de Asia, India, China. Son los grandes centros de generación de plantas cultivadas, de las que dependemos para vivir, pero también son los centros de la gran diversidad cultural del mundo. Las dos cosas están ligadas, la diversidad biológica, la diversidad cultural. Y esto es algo que queremos también hacer notar. Y el ejemplo pues, va a ser con la planta icónica de México, maíz, que con todo lo importante que es, no es la única especie que fue inventada por los grupos indígenas de México, muchas otras más lo han sido y son en extremo importantes en todo el mundo. Habrá también
expresiones de arte, fotografía, dibujo, etcétera, que van a entrar a diferentes aspectos, y 2 exposiciones que durarán un mes, que estarán aquí, una sobre los murciélagos, estos bichos que todo el mundo se espanta porque piensan que todos son vampiros y hay nada más una especie de vampiro en México, y ciertamente no en estas zonas. Las demás son especies extremadamente útiles, como polinizadoras, como especies que se alimentan de insectos y reducen poblaciones nocivas de insectos, etcétera. Es un grupo atractivo, pues ya no sé cuántas series y películas hay sobre murciélagos vampiros, pues les da una idea del morbo de la gente acerca de estos animales. Pero aquí se va a hablar en serio de ellos y se va a presentar todo lo bueno que tienen, y yo diría que nada malo, porque incluso los hematófagos, el vampiro tiene su función y juega un papel muy especial. Y otra exposición que me parece espléndida, que se llama Piedra, Piel, Papel y Pixel, que como se imaginan tiene una gama de tiempo enorme y que se refiere a la ilustración, no quisiera llamarla científica, la ilustración de la naturaleza, de lo que se hacía en las cuevas, por ejemplo, en muchos de Baja California, como elementos de comunicación y de enseñanza seguramente a los miembros jóvenes de las comunidades, hasta llegar a la ilustración digital, ahora con computadoras que realmente se prestan para un montón de cosas. Pero pasamos por en medio con otros ejemplos de ilustración, y qué mejor que hablar de José María Velasco, este espléndido paisajista mexicano, que es por lo que lo conocemos, pero que inició su vida artística haciendo dibujo científico. Y tenemos ahí ejemplos de lo que hizo, que son realmente magníficas ilustraciones. Tenemos una fiesta de este sentido, queremos que la gente lo goce, aprenda, porque hay que generar una nueva relación entre la sociedad y el entorno que tiene. Es doloroso ver que tampoco la gente de la ciudad conoce de los árboles que están en las calles, donde hay árboles en las calles, donde no hay, pues no hay. Casi nadie conoce qué son fresnos, qué son pirules, qué son cedros blancos, etcétera, ¿no? Pero no han tenido la oportunidad, no ha habido los materiales para esto. Es un área en la que nos estamos metiendo a trabajar para ayudarles a entender, a conocer las aves de la ciudad. Hay tantas en la Ciudad de México, a pesar del ruido, la contaminación, etcétera. Vuelvo a agradecer a la licenciada Sáizar su gentileza en dejarnos usar este espacio. Muchas gracias, Consuelo, por esta oportunidad. Gracias también a la directora, a la doctora Hernández de la biblioteca, y al apoyo del maestro Álvarez del Castillo para que esto ocurra. Espero que podamos hacer más cosas de este tipo más adelante. Finalmente, el propósito de Conaculta es justamente ese. Habla de la cultura, de esto que estamos hablando es justamente una parte muy importante de la cultura que hemos perdido de manera seria. Gracias también a todo el equipo de Conavio y a Carlos Galindo por su tesón permanente en que estas cosas ocurran, se vayan diversificando y ampliando, y por adelantado a todos los que van a tomar parte como conferencistas, como instructores. Va a haber talleres para los niños el sábado, etcétera. Gracias a todos por su participación. Creo que socializando este deseo de hacer a la gente apreciadora de su naturaleza, todos ganamos, y ciertamente quienes ganan más son los pequeños que participan en esto. Gracias y mucho éxito.
Gracias, doctor Sarucán.